estaremos, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor por su gracia y misericordia. Para mí es un honor. Gracias, ¿verdad?, por la invitación. Si todos, ¿verdad?, me pueden acompañar donde usted está con su Biblia, pacientemente les espero. Comenzaremos leyendo el libro de Juan, capítulo 3. Estaremos considerando algunos versículos y de ahí comenzamos el mensaje. Poderoso Dios. Juan, capítulo 3. Bajo el tema, ¿verdad?, regenerados de adentro hacia afuera. Juan capítulo 3, la palabra es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Señor Padre, por esta palabra. Señor, que seas tú guiándome, Dios mío, a través de ella, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida. Glorifícate, Dios amado. Aleluya, a la distancia, Dios mío. Los que están escuchando, Señor amado, que seas tú, Dios mío, hablando, Dios amado, y glorificándote. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Amén y amén. Regenerados de adentro hacia afuera. Poderoso Dios. Quiero explicar rápidamente lo que es, ¿verdad?, ser regenerado. Y ser regenerado, ¿verdad?, es nacer de nuevo. Ahí en la lectura vemos que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para, ¿verdad?, ser regenerado, eso, ¿verdad?, implica que hay un nuevo nacimiento. Poderoso es el Señor. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Sabemos, ¿verdad?, que en esta enseñanza vemos que Nicodemo, siendo un maestro, también siendo un religioso, un hombre, ¿verdad?, considerado de los fariseos, quiso acercarse, ¿verdad?, al que es el maestro de maestros, a Jesús. Y hablando, ¿verdad?, teniendo esta conversación, vemos que Jesús le dice que tiene que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo pensó, ¿verdad?, lo que es carnalmente, lo que es físicamente, lo que se puede ver, lo que es terrenal, y pensó, ¿verdad?, cómo un hombre siendo ya viejo puede, ¿verdad?, volver a entrar en el vientre de una madre para volver a nacer de nuevo. ¿Cómo eso es posible? Eso no es posible. Por lo grande, la estatura, ni aún los científicos pueden, o la tecnología puede descubrir ese misterio. Y lo que pasa es que Jesús no estaba hablando terrenalmente, él estaba hablando espiritualmente, dando esa enseñanza, ¿verdad? Y él no podía entender, ¿verdad?, con claridad este misterio de lo que es nacer de nuevo. Y la regeneración es lo que inicia, ¿verdad?, el proceso en nuestras vidas de la santificación, que es por dentro. Amén. Por medio de la cual nos convertimos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Cada uno, ¿verdad?, estamos aquí, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por un propósito. Y Dios quiere que cada uno, ¿verdad?, lleguemos al lugar que Dios tiene preparado, ¿verdad? Y cuando este proceso comienza, da como resultado a que el hombre tenga paz con Dios. Porque cuando el primer hombre, Adán, pecó, amén, ya ahí comenzó, ¿verdad?, lo que es el pecado. Y ya ahí el hombre no tenía paz con el Señor. Amén. Y por ahí es que se comienza lo que es la paz con Cristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor,
nos convertimos en una persona nueva en el interior. El Espíritu Santo es quien nos da la vida, una nueva vida, y ya no somos la misma persona que éramos antes. Amén. Desde el comienzo no me percaté que en el nombre mío aquí dice Gabriel Artis. Amén. Esa es la vieja criatura mía. Poderoso Dios, cambié el nombre. Amén. Se lo cambié reciente. Ángel Padilla, poderoso Dios. Vemos que hubo un viejo hombre y ahora un nuevo hombre en Cristo, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor, nos convertimos en esa persona nueva. Amén. Somos recreados en una creación que ahora podemos vivir unidos, cercanos a Dios. Cuando nos convertimos no significa que como que pasamos una página, sino que ahí comenzamos una nueva vida, porque sabemos que carnalmente cuando una dama está embarazada y hay una criatura dentro de su vientre formándose, vemos que cuando concibe da a luz al hijo, y el hijo comienza desde ahí una vida nueva. Poderoso Dios, de igual manera el que es nacido del Espíritu comienza una vida nueva cuando se convierte a Cristo. Estas palabras que el Señor, ¿verdad?, estaba hablando con Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Amén. Pablo lo pudo entender cuando fue, ¿verdad?, de camino a Damasco, cuando fue impactado por la luz, cuando fue impactado por la voz que él hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que en él surge, ¿verdad?, lo que es esta transformación desde el interior hacia afuera. Poderoso Dios, él entendió lo que se estaba hablando en aquel entonces, de lo que estaba hablando Jesús y Nicodemo, de volver a nacer de nuevo. Amén. Y podemos ver que se hace evidente el cambio, la transformación que Dios hace en el hombre, porque no vuelve a ser el mismo cuando nace de nuevo. Amén. Porque cuando Dios le habla al hombre y le da directrices para que fuera donde Saulo, él le dijo: ese hombre es seguidor, es perseguidor de cristianos. Y me imagino que en su mente le venía pensamientos como: si voy para allá voy a entrar en un peligro, porque conozco quién es esa persona, yo sé cómo se conduce, yo sé lo que hace, yo sé lo que practica. Amén. Yo sé que él es enemigo de la cruz, y si yo me la acerco puedo, ¿verdad?, correr riesgo. Amén. Pero el Señor ya tiene un plan con Saulo, con Pablo, poderoso Dios, el cual fue hecho una criatura nueva. Amén. Que lo podemos ver evidente de que el hombre deja de ser el mismo. El hombre ya no practica lo mismo. El hombre ya no es perseguidor de cristianos, sino seguidor de Cristo. Jesús le dijo, ¿verdad?, el Señor hablando con este hombre, le dijo, palabraseando: yo le enseñaré lo que es padecer por mi nombre. Amén. La vida de Pablo iba a cambiar drásticamente, completamente, a una nueva criatura, una nueva persona. Amén. Y así sucede en nuestra vida. Así sucede, ¿verdad?, con aquel que tiene un encuentro verdadero con Cristo, aquel que acepta al Señor en su corazón. Amén. Y le permite al Espíritu Santo a obrar desde adentro hacia afuera. Nicodemo era una persona que por fuera, ¿verdad?, se podía llamar religioso, pero tenía que volver a nacer de nuevo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque se nota, ¿verdad?, cuando un hombre es transformado por el Señor, porque su manera de conducirse, su manera de hablar, su forma de ser, hasta inclusive su vestimenta cambia. Poderoso Dios. Amén. Su forma de expresarse cambia. Todo es evidente. Por eso es que personas que no le sirven al Señor pueden ver, amén, testificar del cambio que hace el hombre o la mujer de Dios cuando tiene un encuentro con Cristo. Yo conocía, ¿verdad?, o conozco una persona que ahora mismo es pastor, pero en el tiempo pasado era una persona que vivía en la calle, era una persona que era usuario de droga. Amén. No era
no se veía presentable para ese entonces, pero vemos que ahora, siendo pastor, aceptando al Señor en su corazón, veo un cambio tremendo que es evidente. Amén. En Pablo se veía el cambio que el Señor había hecho en él. Amén. Hay una gran diferencia entre lo que es nacer en la carne y nacer en el espíritu. Porque nacer en la carne, eso es terrenal. Pero nacer en el espíritu, eso es eterno. Amén. Sabemos que nosotros no vivimos según la carne, poderoso Dios. El primer hombre, ¿verdad? Como dije anterior, fue el que pecó, pero uno vino para entonces vencer al pecado, y ese fue Cristo. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre, amén, fuimos perdonados. Ahora, ¿dónde comienza, verdad, el cambio del hombre? Y ahorita estaban orando por eso. Y empieza desde el corazón. Porque sabemos que del corazón, dice su palabra, que salen los malos deseos, los malos pensamientos, la corrupción, sale la violencia, sale todo lo malo, ¿verdad? Porque nacemos con naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso hay que nacer de nuevo, para que el Señor, ¿verdad?, trate con nuestras vidas y haya una transformación en nuestra vida. Por eso el que antes era usuario, ahora no. El que antes hablaba malo, ahora no. Amén. El que antes era violento, ahora no. Poderoso es el Señor. Pero eso es un cambio de adentro hacia afuera. Poderoso Dios. Regenerar el corazón no se logra por todas las cosas buenas que nosotros hagamos. Eso no se gana o no se hace de esa forma. Amén. Ni tampoco, ¿verdad?, por solamente guardar la ley, la palabra, sino, ¿verdad?, porque es el Señor mismo el que transforma el corazón, si nosotros se lo permitimos. El Señor es el único que puede, ¿verdad?, curar o romper con esa depravación que el hombre viene cuando nace a este mundo, porque sabemos que el hombre no es bueno. El hombre siempre tiene esa batalla, esa lucha, ¿verdad?, en contra de esta carne que siempre se revela. Pero el único que puede transformar nuestras vidas es Jesucristo. Y el único que puede transformar el corazón es Jesucristo. Dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Quiero hablar de el viejo hombre rápido y del hombre nuevo. En Santiago 1, en esos versículos 14 y 15, nos habla y nos explica del humano y de lo que, ¿verdad?, arrastra la concupiscencia, lo que, ¿verdad?, hace que conceda y da luz al pecado. Efesios 4, del 22 al 25, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre espiritualmente, ¿verdad?, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí hay un punto bien importante, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es bueno, ¿verdad?, que entendamos también este punto, porque allá afuera mucha gente ve esto como algo pequeñito. Yo tuve una situación en el trabajo
lo voy a contar rápidamente. Tuve un compañero y él me dijo, me voy temprano, me voy a las 11 porque tengo que ir al aeropuerto y me voy a ganar $80. Más al rato, horas después, viene y me dice, es mentira, yo me siento mal y yo no quiero estar en el trabajo. No se lo digas a nadie, no se lo digas al jefe. Amén. Luego, yo le dije, me mentiste, no tenías que mentirme. Amén. Horas más tarde, habla con otro compañero y me presenta y me dice, Ángel, ¿verdad que yo voy para el aeropuerto y me voy a ganar $80? Y yo, sinceramente, le dije, no. Y de la sonrisa de colgate que tenía, se puso serio, porque pensó que yo iba a mentir, ¿verdad? Humanamente quizás él hubo pensado, ¿verdad? Pensaría que eso es una mentira piadosa, es una mentira blanca, eso es, Dios no considera eso. Pero cuando, ¿verdad?, estamos en el Espíritu, no aceptamos, ¿verdad?, esas cosas, no vamos con eso. Y por lo tanto, como no vamos por lo mismo, la gente pues no lo toma igual, muchas veces se enoja. Porque ahora cuando vivimos una vida nueva en Cristo, ya no mentimos, ya no hacemos lo mismo que hacen los demás. Y ahí, ¿verdad?, muchos de nosotros cuando nos encontramos en estas situaciones, en diversas, ¿verdad?, situaciones, la gente se incomoda porque nos ven raros, porque ya no somos los mismos. Ya no hacemos lo que hacíamos, ya no hablamos como hablábamos, ya no participamos de lo que participábamos, ya no le reímos, ¿verdad?, las cosas que no son, ¿verdad?, de agrado del Señor, no nos mezclamos y por lo tanto muchas veces el cristiano, ¿verdad?, pasa por esta situación y las personas se sienten incómodas y te hacen sentir incómodos, pero sabemos que no somos de este mundo, sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, somos una nueva criatura en Cristo y eso lo hace el Señor, el cambio lo hace el Señor. En eso, pues las personas son testigos y pueden ver, ¿verdad?, del cambio de la persona que uno es, ¿verdad?, porque lo hacemos todo para el agrado del Señor, no para el agrado de los hombres. Amén. El viejo hombre dice que tiene deseos engañosos. El viejo hombre no es justo. El viejo hombre miente. Y eso es lo que nosotros pues no podemos, ¿verdad?, hacer. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ahora el hombre nuevo, la vida nueva, en Romanos 6, del 1 al 6, hacen una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos, ¿verdad?, seguir en lo mismo, en lo que antes practicaban. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso dice su palabra. Ya nosotros, ¿verdad?, no participamos. Ya nosotros, ¿verdad?, cuando aceptamos al Señor, estamos juntamente crucificados con Cristo. Este cuerpo, esta carne, los deseos, ¿verdad?, tienen que morir. Somos, ¿verdad?, como esa casa que necesita una remodelación, una casa que está abandonada, que está destruida, que está vieja. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, ven de esas personas, ¿verdad?, que van a casas que son viejas y las
renuevan, hacen una reconstrucción de las casas porque no son habitables, porque quizás ya están, ¿verdad?, muy viejas y la condición en la que se encuentran está crítica, y así nosotros, ¿verdad?, sin Cristo estábamos. Amén. Y estas personas, a mí me gusta porque ellos tienen unas metas con la casa, y ellos, ¿verdad?, comienzan desde adentro hacia afuera, comienzan a romper, comienzan a botar lo que no sirve, lo viejo, comienzan a reconstruir, a formar, y las personas, ¿verdad?, se quedan esperando con paciencia el resultado, ¿verdad?, de lo que será al final. A mí me gusta el final porque cuando terminan, la casa recobra vida. O sea, que antes parecía que estaba muerta, y recobra vida, y aún más, el valor que tenía no es el mismo, el valor aumenta. Y lo mismo, ¿verdad?, Cristo hace con nosotros. Él nos quita todas las impurezas que nosotros tenemos, Él nos va limpiando todos los días, ¿verdad?, quitándolo del viejo hombre que no sirve, y hace todas las cosas nuevas. Amén. Por eso hay personas que lo piensan mucho, ¿verdad?, para venir a los caminos del Señor, y es triste, ¿verdad?, que no sepan, ¿verdad?, lo que hay al otro lado, que es que el Señor, ¿verdad?, nos hace criaturas nuevas, y Él, ¿verdad?, se glorifica en nuestras vidas, y hace unos cambios, ¿verdad?, que son tremendos, ¿verdad?, porque nadie puede hacer lo que hace el Señor, y todo lo que el Señor hace para nuestras vidas es para bien. Amén. Así como esa casa, ¿verdad?, que ha sido reconstruida, así el Señor regenera nuestra vida desde adentro hacia afuera, si nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Eso es nacer de nuevo. Gálatas 5:16, digo pues, es un consejo: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. So, vemos que hay una lucha en nuestros miembros, en nuestra vida diaria, con esta carne, como les dije, que se revela. Amén. Ser joven en estos tiempos, estando en esta generación difícil, ¿verdad?, valga la redundancia, es bien fuerte, poderoso Dios, con todas las cosas, ¿verdad?, que se hacen, todas las prácticas que ahora también hacen, poderoso Dios. Pero los que estamos en Cristo, ¿verdad?, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, Él es el que nos ayuda, porque nosotros, ¿verdad?, sin el Señor, sin el Espíritu Santo, en esta carne, ¿verdad?, somos débiles, pero el Señor es fuerte, y el Señor nos hace fuerte. Por eso hay que andar en el Espíritu, no en la carne. El que nace de nuevo, el que es regenerado de adentro hacia afuera, no vive en la carne, sino que vive en el Espíritu, agradando, ¿verdad?, al Señor, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado. Esta palabra aquí siempre me ha llamado la atención. Baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Más lo que le estaba hablando ahorita, ya que, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo, ya no practicamos ni hacemos, ¿verdad?, lo que este mundo, ¿verdad?, hace. La gente, ¿verdad?, nos ultrajan, nos ven como extraños, nos ven como locos, y el que está en el espíritu entiende, ¿verdad?, lo espiritual, pero el que está en la carne no entiende lo espiritual. Amén. Por eso Nicodemo en aquel entonces no entendía, ¿verdad?, el misterio que el Señor le estaba hablando, de volver a nacer de nuevo, porque no era algo terrenal, sino algo, ¿verdad?, espiritual, lo que le estaba enseñando, poderoso Dios. Si le estaba enseñando algo que era terrenal, dice la palabra, ¿cómo le iba a decir las cosas celestiales? Si no iba a poder entender. Él le dijo, tú siendo maestro, ¿no sabes esto? Poderoso Dios. Amén. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, tiene muchos misterios y, amén, enseñanzas. Primera de Pedro, lo que leímos, ¿verdad?, cuando nos dice, quien ha padecido. Padecido significa experimentar un dolor, soportar algo pasivamente. Por ejemplo, las tentaciones, lo que, ¿verdad?, la carne quiere hacer en contra, poderoso Dios, ahí uno soporta, ahí, ¿verdad?, uno padece, ahí uno experimenta un dolor porque te estás yendo en contra de tu voluntad, en contra de tu carne, luchas contra ti. Y la mente, como decían ahorita, es el campo de la batalla fuerte de un cristiano. Amén. Sabemos que todos los que estamos aquí tenemos una misma lucha, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Amén. Y más con esta carne que nosotros tenemos, poderoso Dios. Nosotros padecemos, así como Cristo, ¿verdad?, pudo, ¿verdad?, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento, poderoso Dios. Y cuando la palabra dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, no necesariamente está hablando de que ya el hombre no peca. No se refiere a eso. Se refiere a que, ¿verdad?, porque somos hombres, somos humanos, de una u otra forma le vamos a fallar al Señor. Eso no significa, ¿verdad?, que ya terminó el pecado, ¿no? Sino que significa que nosotros no lo hacemos y que la vida pasada ya no nos domina. Ya el pecado no nos domina, ya, como quien dice, murió. Poderoso Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pablo demuestra, ¿verdad?, o habla de lo que hacíamos nosotros en el pasado. Y ya ese tiempo que estuvimos, ¿verdad?, practicando como el mundo, ahora ya no es tiempo para eso. Ahora es tiempo para vivir como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, haciendo las obras del Señor, haciendo lo que al Señor le agrada. Amén. No lo que nosotros queremos, porque la voluntad de nosotros siempre es diferente. Como que negarse a uno mismo siempre también es una guerra. Jesús le dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y a muchos se les hace difícil negarse a sí mismo. A muchos se les hace difícil dejar la vida pasada, dejar y no participar más de, ¿verdad?, de lo que hacen los del mundo, que son, ¿verdad?, las personas que no tienen a Cristo, ¿verdad?, en su corazón todavía, que ellos, ¿verdad?, participan y hacen a como bien le parece, y, ¿verdad?, hacen las cosas que son desagradables delante del Señor, cosas que no le agrada al Señor, y eso hace que estén lejos de Dios. Pero nosotros no podemos, ¿verdad?, seguir viviendo esa vida de esa forma, porque
eso se supone que quede en el pasado. Por eso es que hay que volver a nacer de nuevo, por eso hay que ser regenerados de adentro hacia afuera, porque el cambio viene, ¿verdad?, de adentro. Tristemente, muchos dentro del corazón de ellos piensan que estando en el mundo pues tienen, ¿verdad?, todo, pero no es verdad. Y muchos no han venido porque, ¿verdad?, en su corazón dicen que aún todavía no han experimentado todo, ¿verdad?, lo que hay allá afuera. Y, ¿verdad?, es un pensamiento, ¿verdad?, que no es correcto. Por esa razón es que ellos, ¿verdad?, muchas veces no quieren hacer un compromiso. Mayormente, ¿verdad?, la juventud también, porque piensan que es un yugo o porque piensan que, ¿verdad?, tienen que dejar todo de así de cantazo. La transformación que viene de arriba, Dios la hace de adentro hacia afuera, pero poco a poco. No es de un día para otro, ¿verdad?, para los que se les hace más fuerte. Pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que obra en nuestra vida, que Él nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude en las debilidades, aún, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, aún estando en los caminos del Señor. Porque la batalla continúa. No porque ya aceptemos al Señor, pues acabó la lucha, la guerra, la prueba. Amén. Y más al que quiere obedecer al Señor. Amén. El consejo que siempre yo doy a los jóvenes es que mientras decidan buscar más del Señor, pues aunque se levante lo que se levante, inclusive la propia carne de uno, que uno mismo se esfuerce, se empuje y resiste y no se rinda. Esta lucha, ¿verdad?, continúa, pero con Dios, ¿verdad?, todo lo podemos. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, amén, los que estamos aquí, amén, y los que no están, poderoso Dios, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Poderoso Dios, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es difícil se nos hace eso, poderoso Dios. Gálatas 2:20. Lo que Pablo entendió, lo que Pablo vivió, lo que Pablo, ¿verdad?, enseñó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por todos ustedes, poderoso Dios. Sí, ¿verdad? Pablo venció, Cristo venció. Amén. Él dio todo por basura, por amor de Cristo. Él fue un ejemplo, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Cristo. Y también en la palabra nos exhorta ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser cada día imitadores de Él, ¿verdad? Imitadores de Cristo. Caminar, ¿verdad?, conforme a la palabra, conforme a como Dios estipuló, conforme a como Dios enseña, ¿verdad? Siempre preocupándonos por agradarle al Señor. Como les dije, de una u otra forma vamos a fallar, pero nuestro trabajo es buscar la fortaleza del Señor y no, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, en lo mismo. Salir de eso y seguir hacia adelante con la fortaleza del Señor. Todos ustedes pueden, yo sé que sí, no importando la edad que usted tenga. Cuando tenemos a Cristo no hay nada imposible. Para vencer a este mundo, vencer a esta carne se puede. Cristo venció, Cristo pagó el precio. Él está con nosotros, Él es el que nos ayuda, Él siempre va a estar ahí con nosotros en todo momento, aún en las debilidades, los momentos fuertes, Él siempre va a estar ahí, amén. Por más solo que uno se sienta a veces, por más luchas o pruebas que vengan,
tribulaciones, todas esas cosas, ¿verdad? El cristiano tiene que pasarlas. Y, ¿verdad? A través de todo esto, decirle, Señor, enséñame lo que tú quieres enseñarme a través de esto. Igualmente, ¿verdad? Con la lucha que el cristiano tiene todos los días, con esta carne, ¿verdad? Agradando al Señor, como les dije, sigan hacia adelante, no se rindan. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Son más que vencedores. Gracias al Señor, ¿verdad? Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga.